Bueno, decía Carlos Godoy que hagamos una presentación que no sea tan formal, y la verdad que yo comparto ese criterio, porque la mayoría de los que están acá son amigos, son personas con las que he vivido, desde chico. Están mis papás, están mis hermanas, están mi familia, están mi esposa. Y otra con la que venimos de manera cotidiana charlando sobre un pedazo de la historia que creíamos que no estaba suficientemente explorado. Y las causas indudablemente son diversas. Me acuerdo que mi ingreso en este periodo se da de la mano de Pablo López. Me vino a buscar como abogado, yo particularmente poco conocedor de la historia y sí convocado a título de abogado. Terminé apasionado por esta etapa. Tengo a Carlos Villamayor acá, está el hermano Víctor Noé, persona a la que no conocí, pero la escuchaba nombrar tanto, con Martín Díaz y con muchos abogados que estaban en su momento estudiando en Tucumán, aquí está Guillermo Martinelli, un ciudadano. Personas con las que compartía yo parte de mi ejercicio profesional, pero que no tenía quizás la idea o la dimensión de lo que ellos venían haciendo, en una clara demostración de que en esa época, en los 60, en los 70, lo que había era un compromiso que sería muy bueno recuperar. Ahí lo veo a mis hijos caminando con total libertad y él mencionaba esto de que hubo una época en que no existía esta posibilidad. Pareciera ser que hasta la educación se había encorsetado en determinados parámetros y que no había un esquema de libertad para ejercer cualquier arte, para estudiar lo que se quisiese. Había carreras que hasta eran peligrosas en ese momento, en donde vimos que, bueno, vino una respuesta al marxismo, al comunismo. Esto se dio en Latinoamérica con una propensión a encomendarle el gobierno a las Fuerzas Armadas. Encomendarle el rol no solamente de custodiar la seguridad nuestra, sino también de conducir los destinos de un país. Hoy lo que está claro en esa época, indudablemente que no lo estaba. Y por supuesto que todo lo que tenía un contenido autoritario, porque en definitiva casi abrevado de ese esquema, terminó siendo, creo yo, lo que ha determinado una respuesta muy compleja. Una Argentina dividida, una Argentina que ha trasuntado todas estas divisiones en las localías. Y bueno, en Salta hemos tenido, el libro se refiere a un periodo convulsionado, inexplicablemente violento. Lo que vivimos hoy, algunos de los que creemos que a veces en el accionar político tenemos una participación quizá hasta polémica y de fricción, si se quiere, creo que ni siquiera tenemos todavía la dimensión clara de lo que ha sido esa época, donde pensar distinto generaba consecuencias que involucraban la vida, que involucraban la libertad, que involucraban el compromiso con el derrotero personal, la frustración de objetivos, de sueños, de perspectivas. Bueno, el saldo hoy claramente deficitario y también lo es por esta oscuridad que hay, un periodo que tendría que tener más luz. Yo soy de los que piensa que, habiendo participado en muchas de las causas en las que se investigan crímenes de lesa humanidad, no ha habido una correspondencia entre lo que era el derrotero judicial con lo que tenía que ser la correspondencia con lo realmente ocurrido y lo vivido. Se ha cegado la historia, y una historia cegada nos conduce indudablemente a una respuesta judicial que no va a tener sentencias quizás adecuadas y que tengan un sustento o un sustrato que no permita decir que hacemos justicia y que esa justicia también tiene un basamento y un motivo y una justificación. Por eso es que en algún momento nos decidimos primero a esbozar los pensamientos y a investigar partes de esta etapa en algunos semanarios. Agradezco a Álvaro Borella en su momento, con Cuarto Poder, que nos permitía
cada viernes a la noche, salir a trabajar, a escribir y a publicitar nuestras ideas. Periodistas comprometidos como Sergio Poma, que nos abrió el micrófono para hablar cuando en el año 2002 todavía no se podía. Había una magistratura en el Fuero Federal que todavía respondía a lo que había sido esa muralla donde se estrellaban los amparos en la época de la dictadura y en el periodo de terrorismo de Estado que también abarcó un gobierno constitucional. Hoy tenemos claridad de que el 24 de marzo no se inició el terrorismo de Estado en Argentina, sino que tuvimos una etapa previa. Que hubo una historia como el justicialismo que ha culminado en un periodo muy violento. Se ha dividido de la peor manera interna entre sectores progresistas y más conservadores, entre la ortodoxia y lo que era la tendencia revolucionaria, y que culminó en desapariciones, en muertes absurdas, en asesinatos con garantías de impunidad, en detenciones arbitrarias. Y esto después ha tenido una sistematización. Lo que era producto del apasionamiento, de la intolerancia ideológica y de ese divisionismo que ya después abarcó a toda la ciudadanía, terminó en un esquema más organizado. Una vez se habla de crimen organizado y decimos a qué responde la tipología, y en realidad creo yo que los dictadores lo que han hecho ha sido organizar. No ha habido más que sistematización después del 24 de marzo, la apropiación de vidas, de prestigios, de patrimonios y de futuros por parte de la dictadura obedeció a un plan sistemático. Muchas veces hemos pedido que estas investigaciones se hagan de manera conjunta. En estos tiempos ha ocurrido que una persona que era familiar del desaparecido concurría a la justicia y pedía una investigación. Y el único dato que tenía era que en alguna calle, alguna noche, su esposo, su pariente, su hijo, había sido chupado o había sido detenido, o presuntamente detenido. Y a 35 años no tiene más que eso. Y entendíamos, Mario, que el objetivo hoy es tener el contexto, tener la posibilidad de que la investigación sea completa, porque la única manera de establecer las responsabilidades del terrorismo, de la desaparición, de los homicidios, de las privaciones de libertad, de las torturas, de los tormentos, se daba en la medida en que nosotros lográramos evidenciar que existía el plan. Y por supuesto, a lo que antes era, durante el gobierno de Isabel Perón, con algunos sectores desorganizados pero exageradamente violentos, una traducción en lo que ha sido el gobierno militar. Con esta organización lo que había sí era el orden propio de las Fuerzas Armadas, la planificación, la zonificación del país, la encomienda de lo que era la represión en los más feroces. El principio de idoneidad para acceder a un cargo había caído en desueto. Ya no había vigencia de ningún principio ético y de ningún principio de acceso por capacidad, sino por ferocidad, por la posibilidad de responder a ese verticalismo que se aplicaba para desaparecer personas y para sancionar a que opinara diferente. Se daba en eso. La selección entonces era a la inversa. Y bueno, Salta tiene 225 víctimas del terrorismo, que abarcan, insisto, un periodo que va desde el año 74 hasta el final de la dictadura militar. Mi homenaje es para esos 225 desaparecidos. El trabajo que al principio se concentraba, les diría casi en una tarea profesional de abogado. Estábamos participando como querellantes o representando víctimas
de familias afectadas por el terrorismo y decíamos, ¿cómo hacemos para recabar datos? Bueno, al principio solamente teníamos versiones acomodadas de los que habían investigado. Y curiosamente en esa época se le encomendaba investigar los crímenes a los que los ejecutaban. Alguien que era desaparecido o asesinado tenía como jefe de la investigación a Joaquín Guillo. Esa era la persona que desde el año 65 venía siendo la encargada de reprimir, de encubrir y de fraguar las versiones para que encima demonizáramos a las víctimas. Esa persona hoy tiene todas las garantías que nos da la Constitución. Y está bien que sea así porque nosotros aspiramos a que el Estado de Derecho sea pleno. Pero está claro también que han logrado demorar esta justicia 35 años para obtener esta prisión domiciliaria, que aparece en Paredes como un bálsamo y que para nosotros en realidad quizás no tenga tanta importancia porque la condena moral ya está de hace muchos años. Yo lo que nos queda así es buscar legar a nuestros hijos y a las generaciones que vengan esa luz que está faltando. Decía también que ha habido una planificación por parte de los militares. Si hay algo pendiente en lo que es la condena al terrorismo de Estado, es la investigación de lo que eran los aparatos de inteligencia. Hasta el día de hoy, la mayoría de las causas, les digo todas, las que se tramitan en el Fuero Federal de Salta, no tienen como imputados a los militares que integraban el batallón de inteligencia 143 que estaba en la calle Belgrano, como también se torturaba. Ninguno de ellos, a pesar de que había gente que estaba adoctrinada en prácticas de contrainsurgencia. El ejército venía con preparación por militares franceses que habían venido desde el año 62 a Argentina a prepararlos no ya en lo que era la ortodoxia militar. Se los preparaba en la extracción de información por torturas, en la imposición de tormentos al detenido, porque para ellos era fundamental que el detenido en 2 horas proveyera toda la información. El problema es que ya no había límite racional en aquellas personas sometidas a la tortura para decir que tenían la verdad. Al contrario, la verdad era impuesta, era inventada, era una ficción que les servía a ellos para mostrar que acá había gente que por pensar distinto, por practicar otra ideología e inclusive por haberse equivocado, de militarizarse, tenía que ser exterminada. Se había terminado en esa época la posibilidad de que se ejerciera la pretensión punitiva, como decimos los abogados, del castigo, en la manera que mandaba la Constitución. Para ellos, lo que se prefirió, en definitiva, al principio era el exterminio. Al educar organizaciones de ultraderecha como AAA para lo que era el exterminio y la aniquilación de una manera muy explícita, ese terrorismo era distinto, era grosero. Dinamitar personas, acribillarlas y tirarlas a la calle. Eso era lo que se vivía, eso es lo que padeció Eduardo Fronda en enero del 75. Luciano Jaime, por querer investigar periodísticamente ese crimen, en febrero del 75, dinamitado en el Encono. Es lo que padeció Miguel Ángel Arra, zoólogo entrerriano, profesor de la universidad, acá está un amigo de él, que en su momento ha contribuido a esa investigación y hemos trabajado, porque lo bueno de irnos inmiscuyendo en esto casi a título de invasores, porque creo yo que esto era patrimonio más que nada de estas organizaciones de derechos humanos, que les respeto tanto que durante 35 años se ganaron casi el derecho a la
posesión 20 años en las calles por trabajar en los periodos más difíciles, en los finales de la dictadura, cuando Viñones escondía los archivos, en los principios de la democracia del 83, cuando todavía teníamos el jaque militar, en estos periodos del menemismo, en donde se complementaba la impunidad con indultos, y en un nuevo aire fresco que se da en el gobierno del kirchnerismo. Es una de las cosas que, aún yo siendo un opositor de ese gobierno, indudablemente reconozco. Hoy sí que podemos hablar con libertad. Hoy podemos hablar del doctor Lona y no nos pasa nada. En alguna época era materia de algún tipo de represalia o hasta de presiones, porque los mensajes llegaban cada vez que escribíamos de ellos. Cuando acusábamos en el jurado de enjuiciamiento de la nación, también existían reticencias a adjudicar responsabilidades porque parecía que la investidura del magistrado estaba por encima de la verdad y del derecho de la víctima. Hoy creo que hemos logrado un equilibrio y nos está faltando todavía un pedazo más, por eso tiene un final abierto. Bien lo decía Raúl, no condenamos a nadie, pero sí decimos la verdad es que a lo mejor estaban un poco demoradas por los contextos. Un homenaje a los abogados de esa época, que está Guillermo Martinelli, está Fernando Chamorro, el hermano de Víctor Noé. No me quiero olvidar de Parcato Salín, de José María Martinelli, de Juan Andrés Martinelli, también una familia perseguida en el año 75 y valiente, porque en esa época ejercer la profesión indudablemente que exigía una cuota extra de virilidad y de valentía. Han padecido atentados, han explotado bombas en sus casas, han sido extirpados del Poder Judicial estando en cargo como ministro de la Corte de Justicia en el caso de Salín Martinelli. Creo yo que me hubiera gustado ser como ellos, tener esa valentía, tener la posibilidad de pregonar y hacer como ellos lo hacían, y porque en definitiva considero que la abogacía es una profesión que tiene mucho de contribución social y de ética de la solidaridad. En los momentos difíciles ellos estuvieron, en los momentos difíciles padecieron lo peor. Hay magistrados, funcionarios, aquí está Yolanda Margardi, a quien la quería invitar especialmente porque en un momento hablábamos de lo que era, cómo se depuraba por intolerancia el Poder Judicial y el Ministerio Público, y cómo de adicional, además de perder un cargo, de perder un sueldo, de fuente de trabajo solamente por estar sospechado, encima de eso venía el predominio del por algo será. Y entonces el otro día no había una posibilidad cierta de conseguir trabajo porque no había que desafiar a los militares o a los intolerantes. Yo creo que cierro una puerta personal con este libro que aparecía Penélope, la que tejía esperando a Ulises, porque hace mucho que estaba terminado casi el libro. Y vino este oleaje donde comenzaron a florecer los testimonios, las versiones que él quería aportar. Y bueno, todos los días encontraba en el diario que había uno más que se sumaba a hablar de esto, a dar su testimonio. Y bueno, y yo ahí nomás me veía la obligación de seguir actualizando el libro. Quería que fuera completo, indudablemente que debe tener errores, muchos. Que hay posturas que he asumido, como lo que es el crimen del doctor Rabón, y aquí está el nieto también, amigo con el que hemos charlado muchas veces, que lógicamente pueden despertar polémica.
Yo, de anticipado, sí pido disculpas si algo ofende, pero sí ratifico al menos una visión que he tenido sobre lo que ha ocurrido en cada una de las cosas. Acá se reparten todo lo que aparece en el libro, roles hidalgos, virtuosos, valientes, como también sombríos y hasta execrables. Pero esa es la verdad que al menos yo he ocultado, quizás con errores. Esa es la historia en sí. Cada uno elige el rol que ocupa en determinada etapa de la historia y bueno, lógicamente que hoy la obligación de nosotros es ponerlo en relevancia. Cada uno de ustedes concluirá, cada uno de ustedes indudablemente evaluará de distinta manera, pero yo lo único que espero es simplemente haber aportado humildemente, porque soy un abogado, no tengo pretensiones de escritor, simplemente colaborador de una justicia que creo que todavía está en deuda, que avanza a pasos lentos, exageradamente lentos. 35 años de demora indudablemente nos lleva a la conclusión de que hay muchos que no verán la luz, no verán la verdad, no verán siquiera el final de un capítulo que necesariamente tiene que tener una sentencia, una respuesta del Estado que no se agotó en indemnizaciones. Esa fue la parte más banal de esto, a pesar que a algunos les gusta hablar para denostar a las víctimas del terrorismo. Acá lo que importa es que reconstruyamos la historia, ese rompecabezas del que hablaba Raúl, que para adelante tengamos una historia plena, completa, sin sesgos, sin limitaciones, sin cajas negras, sin cajas de Pandora, sin reservas, sin secretos, sin versiones convenientes. La historia lo que es lo objetivo, lo que pasó, lo que vivieron sobre todo ustedes, que son mayores que yo. Yo tenía 5 a 8 años, por eso es que he acudido a cada uno de los que pude como protagonista de la historia para tener una visión más completa. Fui a los diarios, aquí están los responsables y los directores de las bibliotecas, los que me intimaban también con mucho afecto y con mucho tacto, y me dicen: no, Lucha, devuelve los diarios, que nos van a sancionar, porque sacábamos diarios, obviamente que teníamos plazo de devolución, y nos apasionábamos, y a la noche que estábamos trabajando, leyendo una historia que no habíamos conocido plenamente. Bueno, este es el fruto de ese trabajo, y mi agradecimiento y mis disculpas a estos señores que me han sabido entender, que me han apañado en estas inconductas a la hora de pedir información. Y bueno, a mi familia, sí, el agradecimiento completo. A ellos es a los que les he quitado tiempo, a ellos es a los que en definitiva les he pedido de estar de una manera más armónica por trabajar en esto, que creo que ha sido importante. Nada más, muchas gracias.